Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Escribe desde casa, una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, cuyo propósito es acercar a la comunidad académica y a todo el público en general a temas de interés relacionados con la escritura, la lectura y la comunicación oral. Este espacio está dedicado al tema producción y difusión editorial en las universidades y tiene la intención de conversar sobre el papel que tienen las publicaciones académicas en el entorno universitario, es decir, poderles dar un panorama sobre las particularidades que enfrentan tanto los autores académicos como los editores que los acompañan. Asimismo, se comentarán los retos a los que se enfrentan las áreas de distribución para asegurar que las obras que se producen lleguen a su público meta, que muchas veces es especializado. En este proceso también inciden otros factores importantes, por ejemplo, autores que están buscando acreditarse en organismos internacionales, la lengua de publicación que es más usada y frecuente que es el inglés, por lo que será muy interesante saber cómo impacta esto en los países iberoamericanos y qué estrategias colaborativas se están empleando para promover la ciencia en el idioma español y cómo la existencia de redes de trabajo es indispensable para estos fines. El día de hoy contamos con personalidades importantísimas, cinco invitados a quienes me permito presentar. En primera instancia presentamos a María Isabel Cabrera, presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españoles, UNE, y directora de la editorial de la Universidad de Granada en España. Bienvenida. Asimismo, le damos la bienvenida a Joaquín Corbacho, secretario técnico de la UNE y administrador del sello de calidad CAAPQ. También tenemos el gusto de contar con Alejandro Fernández Diego, gerente de unebook.es, plataforma de venta y distribución de libro universitario español en cualquiera de sus formatos. Bienvenido, Alejandro. Y por aquí a mi lado tengo a Zairi Karp, presidenta de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC, y directora de la editorial de la Universidad de Guadalajara, aquí en México. Bienvenida, Zairi. Gracias. Y por último, tenemos también a nuestro invitado Juan Felipe Córdoba Restrepo, vicepresidente de EULAC y director editorial de la Universidad del Rosario en Colombia. Bienvenido igualmente. Y bueno, pues es importante destacar que este foro cuenta también con la representación de dos grandes asociaciones, la UNE y la EULAC, instancias que trabajan colaborativamente con intereses comunes para estimular la difusión y promoción de los fondos editoriales y sus asociados y colaboran con organismos internacionales en la definición de buenas prácticas editoriales y propiciar publicaciones en coedición a nivel nacional e internacional. Antes de dar inicio a este conversatorio, les recuerdo que estamos haciendo una actividad académica que se va a transmitir en YouTube a través de la Escuela de Humanidades y Educación, por lo que les pedimos que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues que lo puedan enfocar al tema del conversatorio para poder enriquecer esta visión. Y pues vamos a dar arranque a esta presentación y me gustaría empezar cediéndole el micrófono a Zairi y pedirle que nos comparta ¿qué es para ti un panorama general sobre los procesos de publicación universitarios en tiempos y cómo se relaciona el editor con el autor? Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, la gran mayoría de las publicaciones de las editoriales universitarias son académicas, pero las editoriales universitarias también publican otro tipo de libros, libros de divulgación, libros de texto o libros de literatura o algunas otras cosas. En todos los casos, estos libros tienen que pasar por un proceso de evaluación. Este proceso de evaluación implica que sean estos contenidos revisados por dos evaluadores o dictaminadores que decidirán si la publicación, si los contenidos que están revisando valen la pena de ser publicados.
Al mismo tiempo, esta publicación tiene que tener un dictamen editorial, porque el editor también tiene que decidir y hablar con el autor, platicar con el autor desde un inicio para saber a quién está dirigido ese libro, cuál es el objetivo principal, cuánta gente considera que lo va a leer, porque también hay que tomar decisiones editoriales, además de saber que esos contenidos son pertinentes y están actualizados. Una vez que tenemos estos dictámenes, pasa el libro por un comité editorial, es decir, o consejo editorial, porque ahí hay un poco una revoltura, en algunas instituciones es un consejo, en otras es un comité. Este comité editorial, con base en estos dictámenes académicos y editoriales, toma decisiones si la editorial debe o no debe publicar este libro. O sea, de acuerdo a estas recomendaciones, pues, porque lo que hacen los evaluadores es recomendar o no recomendar la publicación de la obra. Y bueno, y el editor también debe tener voz y voto, porque también tiene que saber, o sea, si esta obra debe modificarse o no, o qué hacer y a quién, dentro de qué colección publicarla y bueno, y cuánto va a costar, cuántos ejemplares va a imprimir, etcétera, etcétera. Ahora, estos tiempos pues son muy variados, ¿no? O sea, realmente nosotros los editores siempre estamos detrás de los dictaminadores para que hagan una dictaminación lo más rápido posible, pero no siempre sucede así. También pues tenemos todo tipo de obras, hay obras muy específicas que a veces es también difícil encontrar estos evaluadores. Entonces, los tiempos pueden variar, no sé, digamos unos 3 meses o de 3 a 6 meses en que tengamos una dictaminación y pues además también pasarían entre 3 y 6 meses por marcar un tiempo general en la publicación de la obra, ¿no? Pero esto pues es muy variado, depende de cada una de las editoriales, depende de la cantidad de trabajo que cada una de las editoriales tiene y pues de cómo tiene organizados sus procesos. Excelente, Zairi, muchísimas gracias por compartirnos este panorama y nos gustaría, en contraposición, saber qué ocurre en el contexto español con similitudes y diferencias que pudieran existir en el proceso. Adelante, Maribel. Bueno, pues más o menos venimos de un escenario muy parecido y funcionamos también de una manera parecida, ¿no? De hecho, bueno, las editoriales universitarias cuentan ya con una larga trayectoria y en España, pues digamos que las primeras empezaron a funcionar, fue en torno a la década de los años 20 del siglo XX, ¿no? Y nacieron con un sentido que era el de hacer público lo que se producía en cada universidad, porque realmente, y seguimos siéndolo, pues nuestras casas editoriales somos las mejores aliadas de nuestras universidades para transferir el conocimiento, ¿no? Porque no debemos olvidar que la investigación no acaba si no difundimos ese conocimiento, es decir, lo trasladamos a la sociedad. Creo que somos justamente las editoriales universitarias las más conscientes de la función social que cumplimos, ¿no? Fundamental, ¿no? Necesitamos ese diálogo con la sociedad y acercarlo, como bien decía Zairi, con diferentes productos, diferentes formatos, ¿no? De libros. Y entonces publicamos investigación científica de alto nivel para público más restringido, ¿no? Pues académicos, alumnado, universitario, también lógicamente pues libros de texto, ¿no? Material docente que ya también se ha diversificado mucho, ¿no? Porque los recursos, y aquí hemos estado haciendo un recorrido también por el centro y hemos visto pues las herramientas de vanguardia con las que cuentan los estudiantes, ¿no? Y entonces donde la innovación pues es muy importante, la innovación docente. Y luego, lógicamente, pues la divulgación científica, como muy bien decía Zairi, ¿no? Porque, bueno, pues para un público al que le gusta pues acceder al conocimiento de alto nivel, un público culto, pues se acerca a libros con formatos atractivos, porque las editoriales universitarias no publicamos libros aburridos, ni libros feos, o sea, son libros atractivos, cuidamos mucho
la imagen, es decir, para hacer que el lector pues tenga pues, una lectura grata y una experiencia lectora pues, muy rica. Y hoy día pues, también contamos, lo que ha comentado Sairi, todo ese proceso es muy similar, porque además somos muy rigurosos con nuestros procesos y evaluamos, tenemos diferentes filtros a distintos niveles, ¿no? Con esos comités que ha comentado. Y luego pues también nos preocupa mucho el tema de la difusión, de hacer llegar esos conocimientos, y la revolución digital pues nos ha venido a ayudar, ¿no? Porque ahora también hablaremos, hemos presentado a un ebook, hemos presentado y bueno, todos trabajamos con plataformas y todos estamos también en un escenario en el que Internet pues nos ha ayudado y nos está ayudando pues a difundir, a que todos esos contenidos lleguen a más número de personas, y también con diferentes herramientas, porque tampoco debemos olvidar que publicamos revistas, ¿no? Y además revistas en acceso abierto, absolutamente gratuitas, que están al alcance de cualquier persona que quiera pues, informarse sobre contenidos de historia, de ciencias naturales, en fin, en un ámbito muy amplio de temáticas. Excelente, muchísimas gracias. Sabíamos y platicábamos al inicio que la predominancia del idioma inglés en los textos de ciencia y en lo que se publica, pues es este idioma, y es un reto para quienes escriben en español el poder tener un espacio. ¿Cómo han enfrentado, Juan Carlos, esta situación ustedes? Juan Felipe, perdóname, te cambié el nombre. Juan Felipe, este reto de tener que publicar en español cuando hay una competencia muy alta en el idioma inglés. Bueno, creo que es necesario separar dos momentos de la historia de lo que ha sido el recorrido en América Latina, en Iberoamérica. Estamos con los colegas. Hay una cosa que es el producto revista. El producto revista, y no para todas las áreas, tiene un circuito particular. ¿A qué me refiero? Cuando yo pienso en las disciplinas de la salud, en las disciplinas de la biología, las grandes revistas que publican eso en el mundo son en inglés. Nuestros académicos publican eso en inglés. Eso no hay que rechazarlo. Todo lo contrario, permite diálogos con otras comunidades afuera. Y están los libros. Los libros tienen otros circuitos y tienen una cosa mucho más territorial, aunque con las publicaciones digitales ya nos movemos por otros circuitos. Esos libros se publican en la lengua de origen de donde se publica. Si estoy en Brasil, publico en portugués. Si estoy en México, publico en español. Si estoy en España, publico en español, castellano, pero también tengo otras lenguas dentro de la península ibérica que también publican ciencia, catalán, euskera, por mencionar algunas. Entonces, lo que se pretende es que cada uno de los tipos de contenido cumplan con el circuito debido, pensando en los lectores. La función del editor es pensar siempre en quien lo lee. Ahí radica el buen trabajo del editor. Entonces, garantizar que el libro llegue al público señalado y el artículo de revista al propio es lo que debemos apuntar. Quiero añadir algo particular en el estudio que venimos adelantando en la cartografía de la edición académica en Iberoamérica, donde está el trabajo en red, es importante, como señalabas al inicio, está el CSIC, está la Universidad de Guadalajara, está la Universidad Veracruzana, interviene la Red Nacional al Texto y todas las redes latinoamericanas en el trabajo, está la Universidad del Rosario, está la Escuela Superior de Administración Pública en Colombia y está la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Ese estudio lo que nos ha permitido ver es el volumen que se publica de libros, porque eso no es revista, es solamente libros. Esos libros, el peso mayoritario obviamente está en el español y en el portugués. Vamos a ver en unos días un análisis que queremos presentarles de lo que hemos encontrado de ciencia publicada en lenguas de las comunidades autonómicas en España, por ejemplo, que es ciencia, que la pregunta que nos hacíamos en el grupo es, estos libros de historia publicados en euskera, hablando de el republicanismo antes de el franquismo, ¿quién los lee?
porque pues, la comunidad de euskera, pues no sé el volumen, pero diga, ¿quién los lee? Pero se publica por algo, se cumple, porque hay que cumplir con. Y eso nos llevó a ver las legislaciones nacionales y lo que en cada constitución hay de la lengua y las lenguas. Y ahí hay una pregunta interesante de pensar para todos nuestros países la necesidad de publicar en lenguas originarias. ¿Encontramos en América? Sí, claro, encontramos en náhuatl, en quechua, en aymara, o sea, en wayuu, para mencionar algunas lenguas. Hay, pero no ciencia, hay literatura, hay poesía, hay mitos, entonces uno tendría que pensar qué de qué, pero lo interesante es no apuntar a las dos lenguas dominantes, sino al multilingüismo, porque el multilingüismo es un bien cultural, es un bien social y es un derecho. Creo que por esos lados tenemos que mirar calmadamente cómo desde las universidades y sus editoriales entregamos contenidos para que sean leídos por quien los quiere leer o por quien los debe leer realmente. Gracias. ¿No? Y me encanta lo que compartes, porque justamente nos centramos otra vez en las lenguas más importantes, ¿no? El inglés y el español, y estamos dejando fuera todas estas lenguas de las cuales hablas, y que en América Latina pues tenemos todas estas lenguas indígenas, los pueblos originarios, que podrían y tendrían que tener mucho más visibilidad para publicar en diferentes editoriales, y creo que hemos quitado el foco justamente de ellos. Y complementando eso, Joaquín, me gustaría ver dentro de la Unión Editorial Españolas, han desarrollado un trabajo colaborativo con ANECA y FECIT, que ha logrado exitosamente posicionar y acreditar justamente la calidad académica del libro universitario en español. ¿Podrías compartirnos un poco sobre cómo se realiza este proceso y por qué lo consideras tan importante? Bueno, pues muchas gracias. Comentaba Sairi antes, hablaba sobre evaluación por pares, prestigio, Maribel también hacía mención a la difusión. Bueno, pues todo esto responde son movimientos que responden a una problemática que creo que tenemos casi todas las editoriales iberoamericanas, que tiene que ver con el reconocimiento que recibimos, a veces internamente también en las universidades, pero también de cara al exterior, y de qué manera se evalúan o de qué manera podemos acreditar que estamos trabajando bien, posiblemente mucho mejor que editoriales incluso del sector privado en términos de evaluación, de ética y de pulcritud a la hora de publicar resultados de investigación. Y bueno, pues abordando esta problemática en España, desde la UNE promovimos un sello de calidad que certificara todas estas publicaciones que aportan contenido novedoso al acervo investigador, bueno, al acervo de las diferentes especialidades, y conseguimos, con el aval de ANECA y de FECIT, que son dos instituciones públicas que pues, evalúan los resultados de investigación y evalúan también curricularmente a los profesores, que esta es la clave de todo, conseguimos entre las tres instituciones desarrollar un sello de calidad que fuera reconocido y que se pudieran presentar también editoriales privadas, es decir, en libre competencia, digamos, y toda aquella editorial que pueda acreditar colecciones de libros o monografías individuales que cumplan con una serie de requisitos de consenso, que pudiera recibir un sello de calidad y que el investigador o investigadora de turno pudiera utilizar ese sello en esa publicación que ha hecho en una editorial universitaria para que le evalúen positivamente su evaluación curricular en las instituciones públicas, ¿no? Dependiendo. Esta iniciativa ya lleva un recorrido de 7 convocatorias, 7 años, hay una convocatoria anual, y tenemos ya 63 colecciones de monografías acreditadas, y recientemente hemos ampliado este sello para no solo evaluar colecciones, sino evaluar también monografías individuales, que será ahora en septiembre, comenzará la primera convocatoria ya de monografías individuales para aquellas editoriales que, bueno, a lo mejor no puedan armar una colección tan que pueda optar al sello, pero sí tienen una producción muy interesante, perfectamente evaluada y que puedan presentarla al sello, ¿no? Por último, y por eso es una de las razones por las que estamos aquí también, estamos compartiendo con los colegas de EULAC en general, la posibilidad de que podamos compartir estándares de calidad conjuntos que ya de manera natural estábamos trabajando de manera muy parecida a todos, como decía Maribel, y que sí puedan ser reconocidos también en los diferentes estados iberoamericanos, de forma que podamos compartir estándares y que el sello podamos internacionalizarlo de alguna manera. Me encanta escuchar justamente cómo generar este espacio donde se comparten prácticas exitosas, pues pueda generar espacios para que podamos
tener publicaciones mucho más importantes en la parte universitaria. Alejandro, bueno, complementando, también sabemos que desde la UNE han avanzado de manera muy importante en la distribución del libro académico en español por medio de esta plataforma unebook.es. Cuéntanos un poquito sobre esta operación de esta página y los factores y decisiones que han influido en su éxito como esta plataforma que han contribuido para atraer las miradas hacia los títulos especializados. Muchas gracias. Es muy interesante hablar lo último porque al final todos los esfuerzos en la producción, en la calidad, recaen en plataformas como la que coordino, que es donde tenemos que darle difusión, tratar de vender estos catálogos al final es que es donde termina el escaparate. Por enmarcarlo, UNEbook es una plataforma que promovió la UNE y coincidió en un momento donde se dieron cita en 2012, que es cuando se reproyectó la iniciativa. Se dieron cita dos circunstancias. Primero, la voluntad de la UNE por tener un lugar donde agregar toda la producción y hacer una distribución conjunta, tanto en papel como en digital, de toda la producción de los editores asociados. Y un momento de crisis en España donde sí que se necesitaba una distribución individual para este canal académico que había quedado un poco huérfano por la propia situación económica de España. En estos 10 años lo que ha sido UNEbook y lo que es una tienda donde se pueden encontrar toda esta producción, que los retos que afrontamos son los mismos que se han mencionado aquí, es decir, Juan Felipe comentaba que efectivamente, no solo por la parte de las lenguas, sino por la parte de algunos tipos de títulos, las editoriales universitarias tienen una misión que cumplir y hay títulos que por su naturaleza o por su recorrido comercial no tienen espacio en editoriales anglosajonas o en grandes multinacionales, pero sí que es cierto que a lo mejor publicar una etnografía en euskera es un valor importante que hay que socializar en la comunidad. Desde el punto de vista comercial es muy difícil vender este tipo de títulos que tienen un nicho, un público objetivo muy pequeño. Lo que sí que ha permitido UNEbook es que todos esos libros que estaban no presentes en canales comerciales masivos, que estén disponibles a toda la comunidad, tanto en digital como en papel. Esa es la misión que entiendo que hemos cumplido a lo largo de estos 10 años. Ha habido un punto de inflexión, creo que en 2018-2019, donde tomamos la decisión de trabajar directamente con las bibliotecas para impulsar nuestros catálogos digitales directamente donde se están consumiendo los contenidos, que son dentro de las instituciones académicas. En esa dirección estamos trabajando ahora, colaborando con unas 65 bibliotecas en España, algunas fuera de España como la UNAM, y la intención es pues poner a disposición de toda la comunidad este contenido. Excelente, pues ahora vamos a abrir los micrófonos para que ustedes libremente puedan tomarlo. Aquí hay un micrófono, aquí van a tener otro, para que nos compartan por qué es importante que nos podamos unir como editoriales iberoamericanas para continuar impulsando todos estos aspectos. En resumen, la mejora de procesos editoriales, la estandarización de criterios de calidad y el enlace a plataformas de promoción y distribución y venta, y pues cómo esto abona a la existencia de tener redes de trabajo. Entonces, quienes quieran pueden tomar el micrófono, va a ser un poquito más Montessori, ¿no? Que podamos colaborar como vayamos sintiendo esta necesidad de complementar alguna de las ideas. Entonces, ¿quién le gustaría empezar? Zairi, adelante. Okay. Gracias. Pues, como bien decían mis colegas, nosotros los editores universitarios pues estamos conscientes que tenemos un rol muy importante en la difusión de la información y el conocimiento, ¿no? Que el trabajo que nosotros hacemos tiene que llegar al mayor número de lectores, es decir, nosotros sabemos que, como decía Juan, el conocimiento
es de todos, o sea, no le pertenece a nadie, el conocimiento nos pertenece a todos, y en ese sentido tenemos que generar estrategias, y además nos hemos dado cuenta que juntos vamos más lejos, de ahí que es importante este diálogo entre las distintas redes y asociaciones, para poder hacer llegar estos contenidos a un público, pues al mayor público posible, ¿no? También estamos muy conscientes de que el español es la segunda lengua más hablada en el mundo, ¿no? Entonces nosotros tenemos millones de lectores o de posibles lectores a los que queremos llegar, y en ese sentido pues también es, por un lado, muy difícil traducir todos estos contenidos que se generan en todos los países de Iberoamérica al inglés para poder, o sea, es imposible por el tiempo, es costoso, etcétera. Entonces, creo que, o sea, por eso más bien una de nuestras banderas es el reconocimiento al multilingüismo en la ciencia, es decir, que la ciencia se puede escribir en todos los idiomas, porque también hay lectores en todos los idiomas a los cuales tiene que llegar este conocimiento. De ahí que hemos creado pues una plataforma en la que queremos visibilizar esta producción académica y universitaria latinoamericana e iberoamericana, ¿no? En esta plataforma que se llama ulibros.com tenemos ya casi 53,000 referencias, no, más de 53,000 referencias de los países de América Latina y España, en donde pues todos los lectores pueden encontrar libros de cualquier tema, de cualquier área del conocimiento, ¿no? Y ahí mismo, en esa misma plataforma, tenemos lo que hemos llamado catálogos temáticos. Hemos construido catálogos temáticos sobre ciertas cuestiones que nos parece que son de vital importancia tener voz desde las universidades en esas discusiones, como son pues las violencias de género, los derechos humanos, el medio ambiente y nuestra propia historia. Entonces yo quiero pues invitar a nuestros escuchas a que se metan ahí, le piquen y busquen y averigüen pues esta gran producción que hemos hecho. Para seguir con lo que decía Zairi, la ciencia no es un bien de una comunidad, es un bien de la humanidad. Y la ciencia no le pertenece a un país, le pertenece al todo. Eso es lo inteligente de poder pensar los contenidos que publicamos. Para lograr que circulen, toca hacer el trabajo. Y el trabajo implica, como decía Maribel, que los libros tengan un valor agregado, que puedan convocar al lector. Cuando uno ve una tapa de un libro, uno dice, yo quiero mirar. Eso es una de las pequeñas cosas que desarrolla un editor, porque le corresponde hacer el ejercicio. Entonces, si uno se apropia de la ciencia como bien de la humanidad, cumple una condición particular, la editora universitaria, la responsabilidad social que le pertenece. A ella le corresponde intermediar entre el que investiga y quien lo lee. Y a mí me gustaría soñar, cuando ya no esté, que esa discusión que suscitan los contenidos construyan una polifonía para una mejor sociedad. Hacia allá hay que poner el ojo. No se publica para publicar, se publica para avanzar, para crecer como sociedad. Entonces es ahí donde uno debe jugarse ese papel que desempeña. Zairi, además de comentarlo del portal de Ulibros, pues no me puedo quedar con las redes nacionales sin mencionarlas. Están las dos redes argentinas, REUP y REUN, está la red chilena, REDUCH. Empecé por abajo, no me he dado cuenta. Siempre empiezo por otro lado. Está ABEO en Brasil, está EU Perú, está REUD en Ecuador, está ACU en Colombia, se me olvida la de Costa Rica. EDUPUC, nuestro colega de Guatemala, nuestra colega de El Salvador, y está la Red Nacional del Texto, y está la UNE. Entonces, y eso nos ha posibilitado también a que hablemos con otras redes que no hablan ni portugués ni español, que hablan inglés, y con ellas también hablamos.
la ciencia es del todo, no de un país. Realmente somos un ecosistema diferente, singular, ¿no? Precisamente por esa función social. Más que ninguna otra entidad, sabemos que la ciencia sirve para hacer avanzar a la sociedad y que lo que queremos es... Porque la universidad nació con ese espíritu y tiene ese espíritu, ¿no? Es decir, mejorar a la sociedad, pues formar y conseguir que los ciudadanos sean ciudadanos críticos, ¿no? y avanzar hacia adelante. Por eso publicamos cosas tan diversas, ¿no? Temáticas muy minoritarias, pero fundamentales, que van dirigidas a comunidades pequeñas. Nosotros, pues, vale, está esa investigación que se canaliza a veces, ¿no?, en el idioma inglés y que a lo mejor no necesariamente tendría que ir en inglés, ¿no?, porque luego hemos hablado de la calidad y de quizá la excesiva obsesión del investigador de ser mencionado, de buscar, de encontrar el impacto, cuando... Bueno, pues es importante la investigación local, la investigación regional, que por eso esos libros a veces incluso no tienen por qué ser de absoluta divulgación, porque hay obras que, aun teniendo un formato de un libro científico, ¿no?, por ejemplo, en las áreas de historia, se acercan muchos lectores que no son académicos buscando conocer mejor la historia de su ciudad, la historia de su país, y lo entienden perfectamente, o la arquitectura, y entonces es muy importante esa labor, y sabemos y somos conscientes todos de que habría obras que, si no las publicáramos nosotros, el sector privado ni tan siquiera las miraría, ¿no? Y creo que en eso de también dedicarnos a lo local, a lo regional, a todos estos grupos de población que también requieren que se les dediquen, ¿no?, interés, el ser grandes, como decía Sairi, el hacer frente común, nos hace que nos visibilicemos más, ¿no?, y todo el mundo, bueno, pues conozca cuál es nuestra problemática, sobre todo cuáles son nuestras señas de identidad y el valor de lo que hacemos, ¿no? Yo creo que no hay cosa que nos enriquezca más que dialogar, encontrarnos y buscar estrategias comunes. Yo creo que el entusiasmo del colectivo es exacto. Y bueno, en foros como los que hemos venido aquí a participar en Filuni, pues se nota. La UNE congrega 72 editoriales científicas, universitarias y de centros de investigación. Los colegas de todas las asociaciones que ha hecho mención Juan Felipe, pues otras tantas, exacto, en total, son muchísimas, y es verdad que desde el año 2004 que nos conocemos, creo que empecé yo a trabajar en la UNE, y bueno, con Marta también, con todos los compañeros de EULAC en general, pues hemos crecido muchísimo. Yo recuerdo conversaciones del año, ayer hablábamos con Marta también, conversaciones del año 2009, que están superadísimas, ¿no? ¿Y cómo agregamos metadatos? Bueno, pues ya existe un ebook, existe un libro, estamos haciendo mención a retos que han sido alcanzados gracias al asociacionismo, básicamente. Las redes nacionales son imprescindibles, por supuesto las supranacionales también, tanto las relaciones que estamos teniendo, esto que llamamos en la Feria del Libro de Madrid, ¿te acuerdas? Alianza de Editoriales Iberoamericanas o algo así. Pues sin esas asociaciones el editor estaría muy solo y esas batallas no puede librarlas un editor en su despacho, es imposible. Gracias a estas asociaciones es posible crear proyectos conjuntos que superen y consigan hitos que serían impensables a título individual. Esa es básicamente mi conclusión. Juntos somos más fuertes. Si ampliamos el foco, estamos en un contexto global muy centralizado, es decir, cualquier segmento industrial o económico que se observe está concentrado y liderado por 2 o 3 agentes. En el sector editorial sucede lo mismo, es decir, en la parte de trade hay 2 agentes y incluso han estado ahora a punto Random House de meter a Simon & Schuster. En la parte de académico estaban hay un mastodonte que es Clarivate con ProQuest, y
Todas estas actividades que se están haciendo de forma independiente, todo lo que se está aportando desde estas editoriales en su gran heterogeneidad, desde editoriales muy grandes como puede ser la UNAM, o editoriales pequeñas que publican 5 títulos al año, están generando un valor altísimo para la sociedad. Creo que tanto los lectores, los investigadores y las instituciones tienen que ser conscientes del gran valor aportado a la sociedad. Nuestra gran riqueza radica en la diversidad de editoriales universitarias que conforman cada una de las asociaciones nacionales y pues la asociación latinoamericana toda, ¿no? Desde, como decía Alejandro, las grandes, las chicas, las que publican más, las que publican menos, las que tienen más experiencia y las que tienen menos experiencia. Pero también esa gran diversidad está en lo que publicamos, en las temáticas que publicamos, que ya también Maribel hablaba de eso, ¿no? Entonces, eso es la aportación también que nosotros hacemos pues a la industria editorial y a la industria cultural y a la educación y la academia, ¿no? Es una bibliodiversidad que no sería posible si las editoriales universitarias no estuvieran publicando y poniendo al acceso de estos lectores estos contenidos. Pues nos gustaría escuchar a los que están presentes el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, este es el momento de tomar el micrófono. Creo que ese hay que activarlo, no sé por ahí. No, sí, sí se escucha, perfecto. Está. Adelante, Cuauhtémoc, te escuchamos. Oye, muchas gracias por la oportunidad. Muy interesante lo que acaban de comentar. La verdad me han dejado algunas cosas más claras, otras muchas dudas, pero 2 serían mis preguntas. En este quehacer de editorial, de académico, ¿cómo visualizan a México? ¿Cómo ven a México en cuanto a calidad y cantidad? A ver si nos pueden dar un panorama, porque nosotros desde adentro vemos una cosa, pero como bien lo dijeron, el ver de afuera cambia, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ven a México, no? ¿Y qué escuelas podrían ser las referentes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, relacionada más con la cuestión del libro digital. ¿En algún momento le va a ganar esta digitalización o el comprar libros en plataforma que comprarlos físicamente? ¿Que ustedes lo visualizan así o qué irá a pasar? ¿O se vende igual o cómo va a suceder en este escenario hipotético? Podríamos estar horas con este debate que llevamos una década hablando sobre este tema. Por la parte de las editoriales grandes, de las grandes multinacionales, o sea, la digitalización ya ha pasado. Es decir, Elsevier, que ahora es Relx, Pearson, si uno observa sus resultados anuales económicos, sus ingresos vienen en el 85% de los ingresos digitales. Es decir, aquí en la biblioteca te podrán decir que ya hace décadas, lustros, que no compran revistas digitales, ya solo compran paquetes de suscripciones a las revistas grandes. Es decir, ya no existen las grandes agencias de suscripción de revistas, y esto ha sido una cuestión de antes de ayer, porque yo empecé haciendo suscripciones de revistas para bibliotecas, para agregadores como Suez, que ya no existen, y ahora es todo digital. Entonces, por ese lado, ya estamos en un contexto digital. Por la parte del libro, la realidad es un poco tozuda, es decir, nosotros tenemos un catálogo muy grande de libros digitales, 25.000, pero lo que circula principalmente, o sea, el libro digital circula, pero los ingresos vienen principalmente del libro en papel. Y sí que es cierto que nuestros libros se consultan en las bibliotecas. Hay una iniciativa que es la principal en nuestra estrategia digital, que es el intercambio científico, que es una iniciativa que tenemos con las bibliotecas de las universidades españolas, a través de la cual le cedemos un catálogo de unos 14.000 títulos digitales gratuitos, y que estamos viendo que crece cada año. Es decir, tenemos como unos 3,5 millones de visitas anuales. Sin embargo, los ingresos siguen viniendo por el libro en papel. Y hay libros en acceso abierto que se venden en papel. Entonces, yo no sé si en algún momento cambiará la cultura, pero creo que hay una fijación. No sé, estoy tratando de
En la asamblea de hace 2 años de Valencia vino Roger Chartier y hablaba de la falsa equivalencia entre el libro digital y el libro en papel. Hay un montón de dimensiones que hay que analizar, pero creo que hay una cultura del papel y de la letra escrita que no se está trasladando al libro digital. También un paréntesis rápido. Juan Felipe, un paréntesis rápido al pasar el micro. Y yo creo que también tenemos que fijarnos en la experiencia lectora de la academia, ¿no? Es decir, los hábitos, ¿qué están haciendo los alumnos? ¿Qué están haciendo los investigadores, ¿no? Los profesores? ¿Y qué es lo que más consumen? Eso es verdad que está cambiando, aunque el libro en papel tiene una presencia todavía importante, pero nosotros publicamos como investigadores muchos artículos de revista y consumimos muchos artículos de revista que a golpe de clic lo tenemos desde casa. Y los alumnos están también cambiando mucho y migrando al ámbito digital con recursos docentes muy novedosos y bueno, pues eso hay que verlo, es decir, hacia dónde va la docencia y la tendencia, aunque bueno, yo por ejemplo tengo un hijo joven que es ingeniero, pero es un ávido lector y de libros en papel, tiene una biblioteca de libros que impresiona. Desde luego, yo pensaba justo en eso, ¿no? En esta cuestión de la posesión y la pertenencia, tener algo que puedes tocar, que puedes ponerle algo, que puedes incluso prestar. O sea, esa parte de tocar un libro, ¿no? Es una experiencia lectora distinta. En Iberoamérica tenemos un gran productor de libros que es Brasil. Eso se sale porque es Brasil. A renglón seguido tenemos a España, en la edición académica. En tercer lugar tenemos a México. En cuarto lugar, Argentina, Colombia. Cambian de año a año, pero ahí están. O sea, que sería Argentina y luego Colombia. Ese sería como el podio de los 5 países más grandes. Pero eso es el dato. Cuando bajamos ya a la revisión es cuando nos sorprendemos, que es lo que estamos desarrollando ahora. ¿Qué puede ver uno de la producción académica mexicana? Que lo podemos ver cuando estamos en Filuni, o cuando estamos en Guadalajara, o cuando vamos a, ¿cómo se llama? La Filu, la de Oaxaca, la de Jalapa. Cuando vemos la producción, pues hay un similar a lo que somos como América Latina, y que también con España, o sea, tenemos un comportamiento similar, con un volumen, pues obviamente por las dimensiones de cada país. ¿Qué nos hacen parecidos? Los procesos de calidad que describían Maribel y Zaire, porque todos estamos caminando por la misma senda, porque esperamos algún día tener una ciencia continental, una transcontinental, una cosa que permita un diálogo mucho más tranquilo sin pasar por tanta agencia evaluadora. Entonces, sino que podamos consumir un poco más tranquilamente los textos que producen las editoriales académicas. Con el libro en digital o en papel, el problema no es del editor, es del lector. Quien decide cómo se relaciona con un texto es quien lo está leyendo. ¿Cuál es la obligación del editor? Entregarlo en los soportes que se requieren. ¿Por qué? Porque si a mí me condenan a leer en digital, pues tendré que, o sea, uno no obliga al otro, uno le propicia al otro. Entonces es que yo le garantice al sujeto, a la sujeta, que se aproxime tranquilamente, porque mi niña, tengo una hija adoptiva en Barcelona, ahora no lee libros en digital, tiene 21 años y lee permanentemente, y yo la veo siempre con papel. Una vez le dije, ¿no te gustaría tener un Kindle? Me dijo, no, me gusta tener esto en mi bolsa. Yo le dije, perfecto, tiene una relación distinta y no siente que lleva una biblioteca con ella, sino una relación de afectos con los textos. Las construye el lector, obligación del editor, entregarlos. 2 datos que habría que pensar. En pandemia, y en el caso de la editorial de la Universidad del Rosario, los libros digitales se vendieron un poquito. ¿Qué se disparó a un volumen insospechado? El papel. Se llama que la gente estaba agotada con la pantalla. Estábamos condenados a la pantalla las 24 horas del día. ¿Cómo construyo yo diferencias? Pues me voy para el papel.
¿qué es para ustedes importante destacar de esta conversación? Bueno, casi todas las ideas que pueda decir ya se han expuesto aquí. Lo que sí que creo que ha habido una cosa que también ha acelerado en la pandemia, que ha sido todo este diálogo que a lo mejor a veces solo se tenía de feria en feria. Sí que nos ha permitido a las redes tener una comunicación mucho más ágil, mucho más fluida y acostumbrarnos a tener reuniones por Zoom de forma periódica con mucha más naturalidad, que era algo que no teníamos, con lo cual, bueno, mira, siempre hay consecuencias positivas de todas las cosas. Maribel, te escuchamos. Sí, yo apunto justamente que somos unos convencidos de la necesidad de la colaboración, porque es un mundo tan cambiante que va a tanta velocidad, es decir, bueno, pues la tecnología y la evolución de la propia universidad nos está llevando de manera acelerada, que esa reflexión a veces no da tiempo casi a hacerla. Entonces, cuanto más podamos compartir esos tiempos para intercambiar impresiones, para presentar, sugerir resultados que estamos teniendo en uno u otro lado, ¿no? y poder seguir construyendo juntos, ¿no? y lógicamente superando esos retos, ¿no? Pues mejor. Y como dice Alejandro, es verdad que el COVID ha traído cosas negativas y entre lo positivo está que nos ha acercado también, bueno, a través de las pantallas, aunque no nos gusten demasiado y nos cansen y tengan sus efectos negativos. Entonces, bueno, yo creo que eso ya es imparable y ahí está la riqueza del colectivo. Muchas gracias, Zairi. Gracias. Pues yo creo que la palabra clave con esto que están diciendo Alejandro y Maribel es comunidad. Nosotros hemos hecho una comunidad entre nosotros. O sea, los colegas, o sea, que ya está en la definición de colega, ¿verdad? Pero a lo que voy es que nosotros aprendemos los unos de los otros y nosotros nos solidarizamos los unos con los otros. O sea, de eso es algo que sí es muy característico de la edición universitaria. No estamos en competencia, estamos siempre aliados los unos a los otros, generando una comunidad de editores universitarios a lo largo de todo Iberoamérica, pero también haciendo comunidad con cada una de nuestras instituciones, con cada una, ¿no? en nuestros países y con pues todas las comunidades, valga la redundancia, ¿verdad? Académicas y estudiantiles con las cuales nos relacionamos. A ver, la importancia de este encuentro, pues todo. A ver, yo creería, hay una cosa que eso sí es, Juan, uno cuando ama algo en lo que siente profundamente y lo enamora, pues es esto, o sea, y creo que pasando por Maribel, Zairi, Alejandro, Joaquín, que va a cerrar enseguida, lo que sale es que ponemos más allá de la razón, ponemos el corazón, entonces eso ya permite que uno tenga servido el plato de la satisfacción de encontrarse con los amigos, esta vez en México y pronto en Madrid y luego en Aguascalientes, en Guanajuato, en Monterrey. Entonces yo creo que no, es lo que enamora y lo que permanece, eso es lo que importa de este encuentro que tuvimos esta mañana aquí en el Tecnológico de Monterrey. Bueno, ya por terminar iba a decir algo parecido, un par de apuntes. Uno era efectivamente la humildad con la que nos reunimos. Da igual que seas una universidad grande, pequeña, una asociación grande o pequeña, da igual. Colgamos la chaqueta del ego, compartimos todo lo que tenemos y generamos ciertas economías de escala también, con proyectos, con inversiones que pueden ser compartidas también. Y eso para mí es esencial, clave. Y el último comentario es que adoro la presencialidad, aunque hemos tenido muchas reuniones por Zoom, pero no es sino en estas reuniones físicas en las que pues hace un ratito ya conversábamos, con papel delante, negro sobre blanco, qué podemos hacer exactamente, los plazos, cómo podemos abordarlo, estrategias comunes, etcétera, etcétera. Viva la presencialidad. Excelente. Agradecemos profundamente a nuestros panelistas el que nos hayan compartido esta tarde
lo importante que es democratizar la educación a través de estos libros que pueden llegar en diferentes lenguas, en diferentes formas, pero siempre con la unión y con la fuerza que puede tener el que podamos compartir cómo hacerlo de la mejor manera. Y bueno, antes de despedirnos, les recordamos que en breve vamos a tener la edición 2023 del Congreso de Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura, el cual esta vez estará organizada justamente por el Tecnológico de Monterrey, los días 11, 12 y 13 de octubre, para que estén pendientes de toda la información que vamos a compartir al respecto y que nos puedan acompañar en este gran congreso. A nombre del Centro de Escritura y de la Escuela de Humanidades y Educación, agradecemos a todos los expositores que tuvimos el día de hoy por este conversatorio y igualmente a todos los participantes y todos los que estuvieron el día de hoy acompañándonos como público, a los que están también detrás de la pantalla en YouTube. Pueden participar y colaborar a través de esta plataforma y recuerden también que los invitamos a asistir a las siguientes actividades programadas, las cuales pueden encontrar en nuestras redes sociales, /C Escritura Tech, así como nuestro sitio web centroescritura.tec.mx. Muchísimas gracias y hasta la próxima.